vamos a aprovechar bien el tiempo. Lucas capítulo 21. Lucas 21. Viene un tiempo difícil sobre este mundo, hermanos. La venida del Señor está cerca. Estamos a las puertas del gran final. A las puertas del gran final. Vamos a leer del verso 7 en adelante, unos versículos ahí, para prepararnos para esta parte que vamos a ver hoy. Hoy sí vamos a la parte número 6 de esta serie. Abróchese bien el cinturón, agárrese bien de la silla, levántese a tomar agua si quiere, antes de todo, para que no se le vaya a parar el corazón. Hay gente que se asusta cuando escucha esto, pero hay que predicarlo. Verso 7. Y le preguntaron los discípulos: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Oiga, ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Dice a continuación, vamos. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis o cuando escuches de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Quiero que ponga atención en esa palabra. El fin no sucederá inmediatamente. Continuamos. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podráis resistir ni contradecir todos los que se oponen. Vamos a ir al verso 20. Vamos a brincar al verso 20. Dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Vamos a quedarnos ahí. Jesús nos está diciendo que habrá señales. Los discípulos preguntaron: ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Qué señal? Explícanos. Y Jesús comenzó a decir de algunas señales claves. Dice: vendrán muchos engañadores, dice el verso 8, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Nótese lo que aquí nos dice. Vamos a ponerlo en la pantalla, por favor. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Déjalo ahí.
quiero que analicemos esto primeramente antes de entrar en lo de las guerras. Dice, vendrán muchos en mi nombre. No dice, vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Sino dice, vendrán muchos diciendo, yo soy enviado. Yo vengo en nombre de Jesús. Yo vengo porque Él me mandó. Entonces dice, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. En una de las predicaciones anteriores les dije que la palabra Cristo en el griego significa ungido. Por eso es que Jesús es el hijo de María. Y hasta los 30 años, Él simplemente era nada más Jesús, el hijo de María. Pero Jesús se convirtió en Jesucristo cuando fue bautizado en el agua. Y entonces descendió el Espíritu Santo sobre Él. Y en ese momento Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, tengo complacencia, el cual me hace feliz. A Él oír. En Isaías capítulo 61 dice, proféticamente, habla Isaías hablando de Jesucristo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías 61. Por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a dar buenas nuevas a los abatidos, a libertar a los presos, a anunciar el año de la buena voluntad de Dios, el año agradable. Entonces Isaías 61 proféticamente estaba anunciando que un día vendría una persona, el mismo que fue profetizado en Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. El mismo que fue profetizado en Isaías capítulo 9, cuando habla del reinado de Cristo, que sería enviado una persona, el cual sería Dios mismo. Sería llamado Príncipe de Paz, Dios fuerte, Padre eterno. Nos hablaba de alguien que vendría con características celestiales. Pero Jesús necesitó recibir esa unción del Espíritu Santo para que con el poder del cielo poder realizar los milagros y lo que Él hizo. Entonces, Jesús se convirtió en el Mesías, en el ungido, hasta en el momento de su bautismo, cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Y entonces Jesús pasó a ser Jesucristo, que significa el ungido. Jesús o Yeshua, el ungido por el Padre para ser el Salvador del mundo. Ahora, ¿qué está sucediendo en nuestro tiempo? Hay muchos hombres, mujeres, personas que se están levantando en nuestro tiempo, en nuestra generación, diciendo, yo soy el ungido. O sea, están diciendo, yo soy el Cristo. Yo estoy ungido para hacer lo mismo que hizo Jesús. Es más, dicen ellos, y Jesús dijo que mayores cosas que Él haríamos. O sea, estos ingratos, estos descerebrados, que no tienen temor a Dios, se están creyendo más que Jesucristo. Y Jesús dijo, bástale al discípulo ser como su maestro, o al siervo ser como su señor, no más que su señor, ni el discípulo más que su maestro. Pero hoy en día hay personas diciendo, yo puedo hacer cosas mayores que las que Jesús hizo.
Ujú. Y se agarran ahí de San Juan 14, 12. No, si agarrarse cualquiera se agarra de lo que quiera. Pero hay que entender el espíritu de la palabra, el contexto de la palabra, a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo. Así que entonces, hermanos, Jesús nos avisó, nos dijo: tengan cuidado con los que andan diciendo que yo los envié, porque vendrán en mi nombre, dice. Diciendo, vendrán como que yo los mandé, pero vendrán diciendo que ellos son los ungidos. Ahora, ¿qué dice el párrafo que estamos leyendo? Ponerlo en la pantalla. El tiempo, dice ahí, está cerca. Más dice: no vayáis detrás de ellos. No vayáis detrás de ellos. La gente corre detrás de estos ungidos. No están corriendo detrás de Cristo. Cuando el anticristo venga, el anticristo traerá milagros, hará cosas sobrenaturales, hará cosas que va a asombrar al mundo. El anticristo es una persona que traerá una serie de señales y manifestaciones con las cuales, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, va a engañar al mundo entero. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nos dejamos asombrar por alguien que hace milagros, que hace señales, que hace cosas, y que a la postre o son obra de Satanás o son trucos como de los magos. De todo hay hoy en día, cosas que uno se queda asombrado. Jesús dice en el párrafo que estamos leyendo de Lucas 21, dice, verso 9: cuando oigáis de guerras y de sediciones. La palabra sediciones podríamos traducirla también como revoluciones. Habrá guerras y revoluciones. O sea, las sociedades se levantarán contra los gobiernos, contra los sistemas que los dirigen. Pero no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Tienen que acontecer primero, dice, pero el fin no será inmediatamente. Yo le dije que subrayara esa palabra o la marcara por ahí. El fin no sucederá inmediatamente. Luego el verso 10 dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, retorno a lo que le quiero explicar. Verso 9 de nuevo: cuando oigáis de guerras y de revoluciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Cualquiera que leyendo este versículo se pudiera poner contento o contenta, porque dice, bueno, estamos oyendo de guerras, estamos oyendo de revoluciones. Allá en Venezuela están los socialistas, los chavistas, los bolivarianos,
Ellos dicen, se identifican con Bolívar, se identifican con el Che Guevara, un revolucionario, un guerrillero que estuvo peleando en Cuba con los revolucionarios cubanos también en el siglo pasado. Hay sediciones, o mejor dicho, en el siglo que acaba de pasar, han habido sediciones en muchos países del mundo, revoluciones. La revolución, hermanos, es cuando los pueblos se rebelan contra los sistemas de gobierno. Entonces, dice aquí, no os alarméis, el fin no será inmediatamente. Entonces las personas preguntarán, ¿en qué punto de la historia estaremos? Yo he oído que hablan tanto de las guerras que están pasando y de que ya Cristo viene, pero aquí dice que habrán guerras, pero que todavía no es el fin. Cualquiera diría entonces, ahorita viene una guerra y todavía no es el fin, faltará mucho. Entonces ese es mi trabajo que hoy le quiero explicar. Jesús nos habló de un tiempo difícil, que cuando usted lee todo este párrafo, incluso usted dice, hombre, aquí no está hablando del fin. Aquí está hablando del tiempo de Israel cuando Jesús vivió. Aquí está hablando inclusive de la caída de Jerusalén en el tiempo cuando el general Tito invadió Israel y Jerusalén en el año 70. Hombre, cualquiera podría estarme explicando por televisión y diciendo, a eso se refiere. Y yo le voy a contestar, bien dicho. Sí, a eso se refiere. Pero aquí viene el punto de la profecía. En una predicación anterior, yo le expliqué que la profecía, que el lenguaje profético tiene siempre como quien dice, una puntería, apunta hacia un evento que se tiene que cumplir en el futuro cercano. Como quien dice, doy la profecía ahorita, pero es para que se cumpla dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30 o 50 años. Pero luego, si se cumple en este tiempo, la profecía tiene incrustado en ella una referencia hacia otro evento que tiene que suceder en otro tiempo de la historia. Entonces, cuando usted lee Mateo 21, tiene que saber que Jesús estaba profetizando las guerras que habrían contra Israel en aquel momento, las guerras que harían los romanos contra Israel, y cómo, aleluya, en el verso 20 nos dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jesús estaba profetizando la caída de Jerusalén, cómo Jerusalén sería rodeada por los ejércitos del general Tito, y cómo en el año 70 destruirían a esa ciudad de Jerusalén, y cómo los judíos iban a salir dispersos por el mundo. Y desde el año 70 hasta 1948, hace apenas 69 años que se van a cumplir, ahorita el 14 de mayo de este año, tuvieron que pasar casi 1900 años sin que Israel fuera considerado una nación. Los judíos estaban dispersos en el mundo entero. Los judíos no tenían tierra, no tenían un lugar donde habitar, no tenían un área geográfica asignada, no tenían un gobierno, no tenían un presidente. Óigame, por más de 1900 años
Israel no tenía un gobierno, un presidente, un rey, un primer ministro. No tenían una corte suprema. No tenían un congreso para legislar. ¿Por qué? Porque Israel simple y sencillamente como nación no existía hasta el año de 1948. Es como que a nosotros los hondureños nos vinieran a invadir cualquier otra nación de Centroamérica, posiblemente Nicaragua, digamos, y que Nicaragua nos invade y nosotros los hondureños salimos huyendo, los 7 o 8 millones que habitamos aquí, y unos huimos para Colombia, otros para Argentina, otros para Chile, otros para Ecuador, otros para México, otros para Belice, otros a Guatemala, otros a Estados Unidos, otros para Canadá y algunos otros para España, otros para alguna isla, Puerto Rico, República Dominicana o qué sé yo, cualquier otra isla, o más lejos todavía a Japón, a China, a Hong Kong, a Taiwán, a Corea. Bueno, el mundo es grande. Y entonces, escúchelo, durante aproximadamente 1900 años, usted puede sacar la cuenta, yo no me perdería tiempo sacando la cuenta, de 1948 hasta el año 70, ¿cuántos años pasaron? Pero estoy hablando en términos generales, un aproximado de 1900 años, en el que Israel no habitaba su tierra. Es como que nosotros, después de 1900 años dispersos por todo el mundo, sin patria, sin presidente, sin nada, aunque aquí en Honduras estamos como si estuviéramos sin presidente. Esta es la tierra de nadie. Aquí mandan los mareros, aquí mandan los pandilleros, aquí mandan los narcotraficantes. Imagínese usted que después de 1900 años, imagine las generaciones que tienen que pasar, pero los judíos no perdieron su identidad. En cualquier lado del mundo ellos saben quién es judío y quién no lo es. Y en 1948, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, los judíos volvieron a su tierra, tomaron la tierra que les pertenecía y les pertenece por herencia de Dios, y se formaron como nación. Así que Jesús, cuando dio esta profecía, estaba hablando de lo que les iba a suceder a los israelitas que estaban en la generación cuando Jesús les estaba dando la profecía. Pero en esa profecía estaba incluida la profecía del tiempo final. También en nuestro tiempo, estas profecías comenzaron con un cumplimiento en algún momento de la historia, y es lo que nosotros vamos a descubrir. ¿Cuándo comenzó este cumplimiento? Quiero llevarlo nuevamente a Daniel, profeta Daniel, capítulo 9. Lo que quiero con este mensaje es demostrarle que estamos a las puertas del gran final, hermano. Daniel capítulo 9. Hemos estado estudiando la profecía de las 70 semanas. En Daniel 9:24, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Nótese que la profecía
no es para el mundo, no, es para Israel. 70 semanas están determinadas, o sea, es el tiempo que está señalado para tu pueblo y para la ciudad santa. Está hablando de Jerusalén. En esas 70 semanas, dice, se terminará la prevaricación, la maldad, el desacato, la desobediencia, y se pondrá fin al pecado y se va a expiar la iniquidad. Estaba hablando de el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En este periodo, en este tiempo, en ese tiempo, dice, se traería la justicia perdurable, justicia eterna. Y también dice, en ese tiempo se sellaría la visión y la profecía. O sea, llegaría un final donde se cerraría aleluya, se cerraría la revelación y también el mensaje de Dios. El mensaje del Señor, la voz de Dios, la palabra de Dios, se consumó con Cristo Jesús y su venida. Él fue el mensajero final. Los apóstoles lo que nos enseñaron, lo que nos dejaron es la palabra que Jesús les dio y les enseñó. Jesús dijo en Mateo 28:19, cuando dijo que fueran por todo el mundo, les dio la gran comisión: id a todas las naciones y haced discípulos, enseñándoles, dice, que guarden todo lo que yo les he mandado, lo que yo les he enseñado. Así que los apóstoles no hablaron por su propia cuenta, sino que hablaron lo que Jesús les dijo que dijeran. Y aparece al final del camino un hombre que no anduvo con Jesús, llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tiene su encuentro con Jesús en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando la iglesia se estaba consolidando, cuando la iglesia iniciaba su desarrollo en esta tierra. Y entonces Saulo nos da palabra y revelación, pero él es claro y nos dice en el libro de Gálatas: lo que yo les estoy enseñando, yo no lo recibí de carne ni de sangre, no me lo contó otro hombre, sino que lo recibí por revelación directa del Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios 15 dice Pablo: yo, dice, soy el último de los apóstoles, a quien se me apareció el Señor, dice, como si yo fuera un aborto, o sea, fuera de tiempo. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, la revelación del futuro, Juan en el capítulo 1 es claro y dice que esa revelación la recibió directamente también de Jesucristo. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, él dice que tuvo una experiencia, una visión en la cual él vio a Jesús y lo vio en su gloria, con sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido, refulgente, sus cabellos blancos, con una ropa que le llegaba hasta los pies, totalmente blanca, con un cinto de oro. Él nos está relatando la visión de cómo vio él a Jesús en el futuro. O sea, Juan fue llevado en un viaje, aleluya,
hacia el futuro y él pudo ver todo lo que iba a suceder. Pero ¿quién se lo reveló? Juan defiende el Apocalipsis y defiende su mensaje diciendo que él lo recibió de Jesucristo, que él, cuando se abrió una ventana, dice, en los cielos, una puerta, en el capítulo 4 verso 1 de Apocalipsis, y dice que oyó una voz que le dijo que subiera allá. Él narra primeramente una adoración en el cielo alrededor de un trono de gloria, y dice que en el trono él vio a un cordero como inmolado. Eso significa que era un cordero sacrificado. En otras palabras, Juan vio a Jesús con las heridas de la cruz, con las heridas de los clavos y hasta con la sangre. Wow. Pero cuando nosotros escuchamos a los ungidos de la actualidad, cuando vemos, por ejemplo, de dónde nació los adventistas, por ejemplo, los que guardan el sábado, que también se deberían de circuncidar, que también los se deberían de agarrar a pedradas a cada rato porque incumplen muchas cosas de la ley. La Biblia es clara en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando dice que habían muchos judíos que estaban entrando a las congregaciones de los gentiles, o sea, de los que no eran judíos, y estaban diciéndoles: ustedes no se pueden salvar a menos que guarden la ley de Moisés. Si ustedes no guardan la ley de Moisés, si ustedes no guardan el Shabbat, si ustedes no van al templo a adorar, si ustedes no van y guardan las fiestas del Sukkot, la fiesta del Pesa, la fiesta del Shavuot, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de los hasta se me olvidaron otras, la fiesta de las trompetas, la fiesta de las primicias, la fiesta de los panes sin levadura, ustedes no van a ser salvos, les dijeron a los gentiles. Y entonces aparece el apóstol Pablo y reúne a todos los apóstoles, a todos los ancianos, y les dice: ¿cómo es posible? Estaba hablando el gran Shaul, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, un hombre que conocía la ley como ningún otro la conocía en Israel. Y dice Saulo de Tarso, convertido ahora en el apóstol Pablo, dice: hermanos, ¿cómo es que nos inquietan en las iglesias de los gentiles diciéndonos que hay que guardar los reglamentos, las costumbres, las formas que nos mandó Moisés? Hermanos, les dijo, ni nuestros padres pudieron llevar esa carga. Óigame, Pablo dice: ni nosotros, ni nuestros padres pudieron llevar esa carga. ¿Y cómo es que ahora se las quieren imponer a los gentiles? Entonces dice que los apóstoles comenzaron una discusión o una plática, tratando de buscar qué era lo que había que mandarle a los gentiles, si era necesario que cumplieran las reglas de la ley. Y entonces se levantó Jacobo, el hermano de Jesús, hijo de María y de José, porque el otro Jacobo lo habían matado, el apóstol lo habían matado en el capítulo 12, le habían volado la cabeza. Entonces este Jacobo era el hermano de Jesucristo, hermano de Jesús, mejor dicho, perdón, hijo de María y de José. Él se levantó en medio de la congregación, en medio de los apóstoles. Aún hasta Pedro tuvo que sentarse y escuchar a Jacobo,
Pablo tuvo que sentarse y escuchar a Jacobo, y dijo Jacobo: no hay que inquietar a los gentiles poniéndoles una carga demasiado pesada. Les recuerdo que ni nosotros también ni nuestros padres la pudieron llevar. Solamente escribámosles que se guarden de fornicación, de sangre y de ahogado y de la idolatría. Tengan paz, les dijo. Pero aparecen los adventistas diciendo: una profeta llamada Elena Garmon de White, más conocida como Elena G. de White, diciendo que ella recibió una revelación y que Jesucristo iba a entrar en 1841 al santuario a limpiarlo para preparar el camino de su venida, y que venía en ese año, en octubre. Y resulta que apareció la fecha y Jesús no vino. Luego dijo: bueno, yo creo que me equivoqué en algunos datos, es en 1843, y tampoco vino en el 43. Y por ahí se inventaron una serie de doctrinas. ¿Por qué? Porque son falsos profetas. La Biblia profetizaba aquí en la profecía que Daniel le escribe, que con la venida de Cristo, en Cristo se completa toda la revelación, toda la palabra. Todo lo que diga cualquiera fuera de lo que Jesús enseñó es basura, es mentira, viene del diablo. Oh, aleluya. Los testigos de Jehová, igual otro hombre que se hizo pasar por profeta, Carlos Taze Russell, allá también en el 1800, por ahí de los años 70 y 80, salió con la misma historia, con la revelación que tenía en aquel momento de la venida de Cristo, y dijo que en esos años vendría Jesús. Y Jesús no apareció en los años 80 del siglo antepasado. No apareció en los 90. Y comenzaron a cambiar fechas. Y por último, cuando vino la Primera Guerra Mundial en 1914. O sea, hace 102 años. Un siglo hace. Se desató la Primera Guerra Mundial. Y entonces los testigos de Jehová en esa guerra mundial fueron perseguidos porque andaban enseñando aquellas locuras. Y entonces ellos dijeron que ellos eran los testigos que estaban persiguiendo para matarlos. Y entonces dijo que era el momento en que Cristo había venido. Y ahí andan todavía predicando sus mentiras, que dicen que Cristo vino en 1914, pero que no lo pueden ver porque está reinando desde las nubes. Pero yo todavía veo este mundo que el que lo está mandando es el diablo. Cuando Cristo venga, hermano, en esta serie profética lo vamos a ver. Cuando Cristo venga, va a deshacer y a desmenuzar a sus enemigos. Al anticristo le va a quebrar la cara, lo va a desarmar y lo va a enviar directamente hasta el lago de fuego. En un soplido lo va a mandar hasta el otro lado. Al diablo, dice Apocalipsis 20, que lo va a atar y lo va a encerrar en el abismo y le va a poner un candado. Y por 1000 años no habrá diablo en esta tierra. Ese es el reino de Cristo. Cuando Cristo venga, la maldad se acaba. Cuando Cristo venga, se acaban los asesinatos, las violaciones, los narcotraficantes. Se acaba toda maldad. No van a haber mareros, ni pandilleros, ni revolucionarios. Todos tendrán que adorar y que rendir culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se llama Jesús de Nazaret. Ese es el reino que estamos esperando. Aleluya. Él lo anunció por sus profetas. Así que entonces,
apareció también de pronto otro hombre llamado José Smith, el gran fundador de la iglesia de los santos de los últimos días, que de santos no tienen nada, más conocido como los mormones. ¿Y qué dijo José Smith? Se me apareció un ángel llamado Moroni. Morado de haber estado ese ángel. Era el diablo, hermanos. Ojalá haya algún mormón escuchándome. Tenga cuidado. Lea la Biblia aquí en Daniel capítulo 9. Dice que se sellaría la visión y se cerraría la profecía. Con los siervos que Dios escogió, sus apóstoles, ellos dieron en los mensajes finales. Cualquier cuento que hoy escuche hoy es cuento de camino real. Cuando usted escuche en un lugar, hoy hay muchas iglesias, hermano, que se levanta un montón de carnales hablando profecías. Y así te dice el Señor, y así te dice el Señor, y así te dice el Señor. Pero las mismas mentiras dicen en la mañana, dicen en la tarde, y todos los años están con el mismo cuento. El Señor dice: este es el año de la abundancia. Así te dice el Señor: este año te llevaré a las naciones. Y el otro año están en el mismo cuento. La profecía tiene un cumplimiento que se tiene que ver en el momento de la generación que la escucha. Porque si no se cumple ahí, no se va a cumplir allá. Jesús es tan claro y tan lindo. Repito, versículo, estoy en el capítulo 9 del libro de Daniel. Traería la justicia perdurable. Se sellaría la visión. Sellar significa completar, cumplir, asegurar. Con la venida de Cristo, allí se selló. Y ungir, dice, al santo de los santos. Ese se llama Jesús. Entonces dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, como diciendo, lo matarán. Y luego dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí estaba la referencia a la profecía que Jesús dio. Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Daniel lo profetizó y Jesús confirmó. Oh, Dios mío. ¿Alguna vez usted ha ido bueno, yo creo que todos hemos ido a comprar alguna tienda? Pedimos nosotros el producto. Por ejemplo, véndame ese aparato electrónico, dice uno. Entonces viene la persona, agarra un talonario, una factura, escribe el nombre del producto, el código del producto y el valor del producto. Luego le dice a uno: pase a la caja. El sello no te lo ponen hasta que lo pagas en la caja. Uno quisiera que ahí nomás se lo pusieran para salir con la tablet por la puerta, ¿verdad? Porque en la puerta lo que van a pedir es que vaya sellado el pago.
Pero uno tiene que ir a la ventanilla donde está la caja, y en la ventanilla cancela, y qué rico se escucha cuando agarran un sello. Hoy ha cambiado los sistemas de facturación, son en punto de venta, son electrónicos, pero estoy hablándole de la facturación normal. Entonces, cuando uno ha pagado, hasta hoy es rico cuando le hacen. Es mía, dice uno. Y le dan la factura y hoy va de regreso a donde está el producto. Pero cuando el que le va a dar el producto a uno, por regla, para que después uno no vaya a decir que no se lo dio, pide la factura, revisa el sello y luego le pone otro, de otro color. Entregado. No hay reclamo. Aquí estaba diciendo que esto tendría que ser sellado. Cuando Jesús murió en la cruz, Él le puso el sello y dijo: entregado, pagado el precio. Usted hoy tiene eso. Usted hoy tiene la factura. Hoy usted tiene ese documento que lo avala para la salvación. Regreso. 70 semanas. Entonces, esta profecía de las 70 semanas, Daniel no dice después de las 70 semanas se acabará todo o vendrá el Mesías. No, Daniel recibe la revelación y le dicen: reparte esa profecía, 7 semanas. Luego 62. Pero nos sobra una semana. Ya le expliqué que una semana son 7 años. Estas 7 semanas nos dan 49 años. Estas 62 semanas nos dan 434. Y luego tenemos los últimos 7. ¿Por qué la profecía la dividieron? Porque tendría cumplimientos separados. Primero dicen 7 semanas se construirían los muros y la ciudad. Y luego al terminar de ahí habría que contar 434 años. Y a los 434 años vendría el Mesías. Sería ungido, sería muerto, se sellaría la visión. Y a partir de allí, usted ha oído un dicho que dice: con la muerte se acaba todo. ¿Será cierto? Es verdad que cuando se muere ya no hay más en qué pensar, hermano. Esa profecía estaba dedicada al pueblo de Israel. Pero luego Daniel nos da un detalle. Verso 27. Y por otra semana, o sea, por 7 años, estos son años. En el mensaje anterior les expliqué lo que sucedió, por qué quedó aquí una separación. ¿Por qué separaron estas 62 y no dijeron 63? ¿Y por qué la profecía dice por otra semana? Esta profecía es para Israel, le estaba explicando. Entonces, lo que significa que aquí al finalizar este periodo,
finalizaría con una crucifixión. Aquí se detendría el tiempo para los judíos. ¿Por qué? Le acabo de decir que con la muerte se acaba todo. Un día Cristo volverá por su iglesia. La iglesia que nació aquí en esta cruz. Aquí nació la iglesia. Esta iglesia nació en lo que llamamos nosotros el tiempo de la gracia. ¿Y qué sucedió con esto? Que Dios detuvo el tiempo de su trato con Israel, porque con la muerte se acaba todo. Pero Cristo resucitó. Pero ¿qué sucedió? Los judíos no creyeron. Para ellos Jesús no ha aparecido. Para ellos Jesús, los judíos no creyeron en que Jesús era el Mesías. Jesús vino, cumplió el tiempo exacto, pero ellos no lo recibieron. Yo tengo un video que por cuestión de tiempo no se lo voy a poner ahorita. Posiblemente se lo incluya cuando esta grabación quede alojada en internet y la repitamos en el canal de televisión. Un pastor hace la función de un periodista. Consulta a uno de los rabinos y le pregunta: ¿por qué ustedes no creyeron en Jesús o en Yeshua, que él era el Mesías, el Salvador? Dijo el rabino: Hi Joel, how you doing? How are you, Rabbi Locks? Welcome to Yerushalayim. Well, we appreciate it. Rabbi Locks? Hi, call me Goodford if you like. How can I help you? Well, we're looking for an honest response to the teachings of Jesus. And That's good. Okay, let me explain to you. An honest response. A little story to explain it. Once upon a time there was a king. The most special, beloved king you could ever imagine. Now this king had many, many, many children. But for some reason, one of his children became the most famous. And much of the population called him the prince. One day, the king and the prince came to a village. And the whole village got so excited, they went out and they welcomed the prince. How do you think the king felt? The man you call Yashka, this guy, he said, here's how you pray. Our Father. You guys are focusing on a man and you're forgetting God, the Father. well, let me ask you this. I mean, Jesus said of himself, he said, before Abraham was born, I am. Why did people pick up stones to stone him when he said that? It says in the Torah, you should know this day and take it to your heart. The Lord is God. In the heaven above and on the earth below, there's nothing else. There's nothing besides God. God is the I am. Over in Hinduism, they say that man is God. That's idolatry. God is all. So it's idolatry for a man to claim to be God. God is all. If he says that it's all God, including me, that's not idolatry. God is unlimited. God is infinite. That man is not infinite. He's limited. You believe that Jesus kept the Sabbath? He said he didn't, according to that book. Okay. And Moses said, excuse me, Okay. in Moses' time, a man broke the Sabbath by gathering sticks. And they asked of God what they should do. In those days, a person would be killed for doing such a thing. Now, in that book that you have, he went and he picked plants on Sabbath, and he said, man is greater than Sabbath. Sabbath's here for man. Or So he he- claimed that he was the Lord of the Sabbath. Okay, so now we have the Bible that says don't pick plants on Shabbos, on Shabbat, and we have this man come along and say, it's okay.
Now, am I going to accept him? Look what happened. We don't have to go by faith anymore. Every single Jew who followed that religion, that belief, his grandchildren are Luke and John. They're not Jews anymore. Your belief spells, God forbid, the destruction of my people. That I don't want. So another thing that Jesus did is they brought him a man and they laid him before him. He was crippled, and he said to the man, "Your sins are forgiven." And that was called blasphemy. Why? Well, because a man can't forgive another man's sins. God has to forgive the person's sins. Okay. And so I could say your sins are forgiven. What's the proof of that? And that teaching, bottom line, I mean, at its core, before Abraham was, I am, forgiving sin, greater than the temple, I and the Father are one. What he's doing is he's claiming to be God, correct? I lived in India for 2 years. And over there, they say, when you become God realized, you say, I am God, I am. They say, I've seen it over there. Talk about thousands and thousands of people. He's not the only one that came up to that conclusion. Sure. And what we come up to say, we don't come up and say, I am God. When we understand the truth, we say, God is all, including me. Right. Big difference. Okay. This argument's been going on for 2,000 years. I don't think I'm going to change your mind and understand. You're a pastor in the church. You have your book and your way of understanding. You're going to keep on saying it says what you want to say. What I would like you to learn, you're a decent human being. Go to the Father. Go to the King. You're always focusing on, I read that you say you're here only to serve Yashka. You're here only to serve him. Serve the Father. Serve the King. He's the one. He's the creator of all. I believe that his teachings were true, that he is God who became man and took on a body for the purpose of sacrifice, to be sacrificed as a Passover lamb for the forgiveness of my sins. The Torah tells us clearly, no man will die for another man's sins. The Father won't die for the Son's sins, and the Son won't die for the Father's sins. The Bible tells us this. Now you come along and say, this man died for somebody else's sins. That contradicts the Torah. The other thing that he said of the scripture, of the Torah, is he said that in it, people search for eternal life, but his claim was that the Torah and Scripture were about him personally, and that in him is eternal life. Okay, let me give you. Okay, we're going to do what I told you. We'd never solve the problem by going this way, but let me give you an example. Okay, we have the prophet Malachi. You call him Malachi. He's a trustworthy prophet, and he said like this: Eliyahu was going to come to usher in the age of the Messiah. And he's going to bring peace between the Father and the Son, the children and the Father. In your book, Yashka says, I didn't come to bring peace between the Father and Son, I came to bring war. Now you're asking me to believe him over the prophet. The prophet said, I come to bring peace in the family. And he specifically says, I didn't come to bring peace, I came to bring war. Now, how can I believe such a man? Who am I going to do? Throw away the whole Torah, the whole Bible, our whole life? Well, what is your take on the Messiah? I mean, are you expecting a Messiah from studying your scriptures? Any minute. Please God right now. And when he comes, the temple will come and there'll be peace in the world. But we don't have the temple. We don't have peace, so we know he hasn't come. And is that a thing with Jesus? Is that he didn't free Israel from the Roman Empire? That's a small problem. He didn't bring peace to the world. Okay. He didn't bring the temple. Well, what is your take on the Messiah? I mean, are you expecting a Messiah from studying your scriptures? Any minute. Please God right now. And when he comes, the temple will come and there'll be peace in the world. But we don't have the temple. We don't have peace, so we know he hasn't come. And is that a thing with Jesus? Is that he didn't free Israel from the Roman Empire? That's a small problem. He didn't bring peace to the world. Okay. He didn't bring the temple. Well, what is your take on the Messiah? I mean, are you expecting a Messiah from studying your scriptures? Any minute. Please God right now. And when he comes, the temple will come and there'll be peace in the world. But we don't have the temple. We don't have peace, so we know he hasn't come. And is that a thing with Jesus? Is that he didn't free Israel from the Roman Empire? That's a small problem. He didn't bring peace to the world. Okay. He didn't bring the temple. What if he still will? What if he'll return? Okay, you know what? I'll tell you what. I'll prove I'm the Messiah for you right now.
Okay. I'll do any miracle you want. Just tell me what you want right now on the spot. Okay. Tell me. Pick one. Pick a good one. Let's see. The temple's destroyed. Raise it in 3 days. Okay. I'll do it next time when I come back. Okay. All right. Yeah. What I'm waiting for is called the revelation of God's presence. This is what we're here for, to see God himself now. Please God, the temple will come. Please God, the Messiah. Please God, all these things. I want peace in the world. But I'm only going to be here for a little while longer. I'm going to leave this world. I want to see God. I want to see God's presence. Serve the Father. Serve the King. Okay. Have a good life, Joel. Yeah. Dijo el rabino, Yeshua no es el Mesías, porque cuando el Mesías venga, Él nos tiene que traer un templo. Él viene a levantar el templo, viene a darle el realce y el valor al templo. Pero ese Yeshua que ustedes creen, Él, por culpa de Él, nos destruyeron el templo. Oiga, así dice el rabino. Además, el Mesías tiene que traerle paz a Israel. Pero el Mesías de ustedes, Yeshua, no trajo paz, trajo guerra. Y dijo el rabino, ¿no está ahí en su libro, en lo que ustedes llaman el Nuevo Testamento? Ahí está donde su Mesías, Yeshua, dijo, no he venido a traer paz a la tierra, sino espada, a traer división. Hoy dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Se da cuenta, pastor? Le dijo, que ese que ustedes creen no es el Mesías, porque no vino a traer paz. Nosotros estamos esperando aún al Mesías, al verdadero Mesías. Decía el rabino, Él nos traerá paz y nos traerá el templo. Ahorita Israel no tiene templo, tampoco tiene paz. Lo que ellos no entienden es que esta profecía tenía un corte, una semana que quedó ahí cortada, que ya no estaba, no fue tomada junto con las 62. Entonces el Mesías aparece, lo ungen, da la vida en la cruz y con la muerte se acaba todo. Se cierra el tiempo y el trato de Dios con Israel. Y el Señor se manifiesta a los gentiles, que somos nosotros. Quiero volverle a leer el verso 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Oiga, 2 veces se menciona que este último párrafo tiene que ver con un desolador. O sea, alguien que viene a traer desolación, que viene a traer tribulación, que viene a traer desastres sobre la tierra. Pero el anticristo, que es el que está aquí en esta profecía, cuando el anticristo haga la entrada a la escena mundial, él ya está en esta tierra, ¿sí? Pero como la persona humana, todavía no tiene a Lucifer adentro. Así como Jesús vino a la tierra, aunque desde chiquitico le estaban persiguiendo, el Herodes lo quería matar,
Pero Jesús no tenía poderes. Jesús no resucitaba a los tíos cuando se morían. No. Si en algún momento se le murió una oveja, no la resucitó. Ni un pollo. Jesús se manifestó al mundo y el pueblo lo vio hacer milagros hasta que recibió el Espíritu Santo, para dar a entender que las obras que él hacía eran por intervención del cielo. El anticristo será exactamente lo mismo. Él ya está en este mundo. Posiblemente cuando entre a la escena mundial como el anticristo, él nos va a contar historias. Bueno, nosotros no, ya no vamos a estar. Pero él seguro va a contar la historia de lo difícil que le tocó llegar a la cúspide para ser el gobernante mundial. El anticristo está ahí, caminando sobre este mundo. Pasa inadvertido. Es un ser humano aparentemente normal. Jesús era normal. Trabajaba de carpintero, obedecía a sus padres, comía igual que todos, no hacía milagros de multiplicar panes y peces, hasta que vino la unción del Espíritu Santo. El anticristo no hará absolutamente nada sobrenatural hasta que se le meta el demonio que está en el abismo y que va a salir para entrar en él. Entonces, cuando el anticristo entre a la escena mundial, Israel estará rodeada por los ejércitos. Israel estará a punto de ser fulminada, desesperada, afligida. Estará desesperada. En estos momentos Israel está solita contra el mundo. Los países que la defendían, que estaban al lado de ellos, todos le dieron espalda. Desde que llegó Barack Obama en el 2008, que ganó en el 2008 y entró en el 2009 al gobierno, Israel comenzó a recibir ataques por todos lados contra su soberanía. Los palestinos comenzaron a reclamar en las Naciones Unidas que querían tener su propio gobierno, su propio país y su capital. Y comenzaron a reclamar y a decir que Jerusalén era su capital. Ahí en ese mapa tenemos a Jerusalén. Aquí está la Franja de Gaza. Aquí están los palestinos. Los palestinos quieren toda esta parte de Israel, inclusive Jerusalén. Lo han defendido y lo han peleado las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas se los aprobó. Le quieren quitar a Jerusalén a Israel. En el gobierno de Barack Obama, los palestinos lograron esto. Israel sigue defendiendo a Jerusalén como su capital. Jerusalén al-Quds, una de las ciudades más antiguas del mundo, situada en el Oriente Medio, territorio palestino ocupado por Israel. Este régimen ocupó primero la parte oeste de la ciudad en 1948, después de la guerra árabe-israelí. El resto de la ciudad quedó bajo control de Jordania. En 1950, Israel estableció su capital en Jerusalén. En junio de 1967, Israel se apropió de la parte este de la ciudad y de la totalidad de Cisjordania durante la Guerra de los 6 días, una ocupación no reconocida por la comunidad internacional y condenada por las Naciones Unidas. En 1980, Israel se anexionó Jerusalén Este. La ONU criticó a Israel, dijo que violaba el derecho internacional. La ONU, en señal de protesta, exigió a todos los países miembros trasladar sus embajadas a Tel Aviv. Jerusalén Este incluye la ciudad vieja,
que es justo donde el Estado palestino pretende establecer su capital. En la ciudad vieja es donde se encuentra la explanada de las mezquitas, un lugar sagrado. Es el lugar más sagrado para los judíos, que al igual que los cristianos lo conocen como Monte del Templo. La explanada incluye el domo de la roca de cúpula dorada y la mezquita de Al-Aqsa, de cúpula plateada. Es el tercer lugar más santo para los musulmanes. Las acciones de Israel siempre estuvieron condenadas por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Ha acusado que Israel limita la libertad de culto y planta sepulturas judías falsas. Pero la bofetada más fuerte llegó el 13 de octubre. La UNESCO adoptó una resolución que niega todo vínculo entre el judaísmo y el Muro de los Lamentos en la explanada de las mezquitas, limitándose a considerarlo un lugar de culto musulmán. En primera votación, el texto fue aprobado por 24 países, 6 votos en contra y 26 abstenciones. Estos son los 4 puntos importantes contra Israel. 1. Israel, la potencia ocupante, no ha dejado de excavar en sitios históricos y saquear los vestigios milenarios. 2. Jordania debe ser quien administre la mezquita de Al-Aqsa. 3. Se condena el trato que Israel le da a los musulmanes y las restricciones que impone para que no ingresen a la mezquita. 4. Insta a Israel a detener los proyectos de construcción de un teleférico y un centro de visitantes en el lugar sagrado. Así reaccionó Israel. תיאטרון האבסורד באונסקו נמשך. והיום הארגון הזה קיבל עוד החלטה הזויה, שאומרת שלעם ישראל אין קשר להר הבית ולכותל. לומר שלישראל אין קשר להר הבית ולכותל, זה כמו לומר שלסין אין קשר לחומה הסינית, ולומר שלמצרים en קשר לפירמידות. La respuesta israelí fue suspender su cooperación con la UNESCO, pero ni esa medida ni los berrinches evitaron que la organización ratificara este martes la resolución. Ahorita en diciembre del año que recién pasó, la ONU ordenó a Israel no levantar más casas en esa zona de Jerusalén. Porque dicen Jerusalén le pertenece a los palestinos. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución que exige a Israel detener la construcción de asentamientos judíos en territorio palestino. El documento establece que Israel debe cesar de inmediato y por completo todas las actividades de ese tipo en el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Oriental. Dice que el establecimiento de asentamientos no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional. A favor de la resolución votaron 14 países. Estados Unidos se abstuvo. Israel ha anunciado que no va a acatar la resolución, según lo comunican varias agencias de información que citan a la oficina del primer ministro israelí. Un miembro del gobierno del país hebreo afirmó que Estados Unidos ha traicionado a su único aliado en Oriente Medio. Los palestinos, apoyados por otras naciones, van a ir a querer tomar por la fuerza Jerusalén. En ese momento, hermano, cuando Israel tenga a todas las naciones del mundo contra ellos, como está en la actualidad, ellos estarán exigiendo al cielo que mande al Mesías. Y allá en la Casa Blanca, hace 2 días, se sentó en el trono el único hombre que en este momento, que es hoy 22 de enero del año 2017, 2 días después, el único hombre que en campaña el año pasado dijo:
Yo soy el único que puedo defender a Israel de sus enemigos. Donald Trump. El magnate Donald Trump garantizó hoy su apoyo incondicional a Israel y endureció su postura contra los palestinos después de que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y sus dos rivales en la carrera republicana a la presidencia de Estados Unidos lo acusaran de ser neutral en este conflicto. Mi prioridad número 1 será desmantelar el desastroso acuerdo nuclear con Irán. Así lo aseguró Trump en su discurso ante la conferencia anual del principal grupo de presión pro-israelí de Estados Unidos, el Comité Estadounidense Israelí de Actividades Políticas, donde escenificó un cambio de posición desde la neutralidad hacia la afirmación de que no hay equivalencia moral entre Israel y Palestina. Cuando yo sea presidente, los días de tratar a Israel como un ciudadano de segunda clase se acabarán desde el día 1. El aspirante republicano acusó a la ONU de incompetencia y debilidad y aseguró que Israel ha sido generoso en sucesivos intentos de negociación a pesar de lo que calificó como odio y violencia rampantes de los palestinos contra los judíos. Entre vítores prometió que llevaría la embajada estadounidense a Jerusalén y que el Estado de Israel lo será siempre, despertando encendidos aplausos entre los asistentes, gratamente sorprendidos por la nueva postura de Donald Trump. Y él lo acaba de decir una vez más, que él será el defensor de los israelitas. Yo no le estoy diciendo, y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que él es el anticristo. Pero tampoco le estoy diciendo que no lo sea. Cuando Israel se sienta rodeado y su capital y sepa que la van a destruir y la empiecen a atacar, entonces entrará este hombre con el demonio adentro ya. Y entrará a Israel y vendrá y firmará con ellos este tratado de paz, donde él le dará a los israelitas la paz que siempre han querido durante estos años y que no han podido. Y cuando aparezca este hombre y les dé la paz, que los enemigos se sienten con ellos y firmen un tratado de que no hay más guerra, en ese momento se activa la última semana del tiempo de Israel y la iglesia, hermanos, es arrebatada. Cristo aparece en las nubes y el anticristo entra en escena, y en ese momento, le repito, como ellos no aceptaron a Jesús como Mesías, el Mesías murió y entonces se cerró la puerta para los judíos, dice Pablo en el libro de Romanos, y se abrió la puerta para los gentiles. Durante 2000 años Dios ha estado con la puerta abierta, llamando a los gentiles, llamando a los que no son israelitas: vengan a mí los que estén cansados y trabajados, yo los haré descansar. Yo soy la puerta, dijo Jesús, el que por mí entrare será salvo. Jesús murió en esa cruz para salvar a los gentiles y también a los judíos, pero los judíos no lo quisieron rechazar. Entonces se cerró la puerta para ellos y se abrió para nosotros, pero la puerta está a punto de cerrarse. Cuando la puerta de salvación a los gentiles se cierre, la iglesia será sacada de la tierra, porque ya no hay más propósito con la iglesia en la tierra. Y entonces otra vez los ojos de Dios se vuelven a Israel para salvar a ese pueblo. Es el momento cuando el diablo aparece en escena a través del anticristo para engañar a los judíos. Y entra el diablo, entra el anticristo diciendo: yo soy el Mesías, yo vengo a traerles paz. Y con el aparecimiento de este hombre se vuelve a activar el tiempo. Hermanos, esto le digo
sucedió en el pasado. Se cumplió en el año 70, pero está a punto de volverse a cumplir. El escenario está puesto. Ahí tenemos los personajes del mundo del tiempo final. Solo estamos esperando que esta guerra se arranque y usted aliste las maletas, porque nos vamos para arriba.